A partir de este momento, continuamos con la clase 3 de la sección A del tema de acidez y basicidad. Y en la última clase, nosotros vimos lo que era el efecto inductivo. Ya, un momento. Como ahora aquí las cosas. Vimos lo que era el efecto inductivo. Básicamente, el efecto inductivo de los ácidos, si yo tengo, por ejemplo, el ácido acético, ¿verdad? Y lo comparo con un ácido como, ¿verdad? Aquí un 2 vamos a ponerlo aquí, como el 2-fluoroacético, o lo comparo como un ácido como el 2,2-fluoroacético, en agua, ¿verdad? Aquí va a ocurrir un equilibrio de ionización. Acuérdense, ionización es cuando se forman iones y disociación es cuando se separan las sales. ¿Qué va a ocurrir? En estos tres equilibrios ácido-base, todos van a formar el ion hidronio, más el ion acetato. ¿Qué ocurre? Que el acetato es una base conjugada débil y por lo tanto tenemos un ácido orgánico que, si lo consideramos como los ácidos clorhídricos o los ácidos minerales, es débil en agua, pero para los ácidos orgánicos un ácido carboxílico es fuerte porque se puede extraer el protón acídico empleando una base conjugada débil como bicarbonato. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí lo que va a ocurrir es que sencillamente, a medida que yo tenga más grupos atractores de densidad electrónica por efecto inductivo cercanos al centro de reacción, la acidez de mi compuesto va a aumentar. Entonces, yo puedo decir, perdón, que el efecto inductivo es un efecto que es permanente, que es aditivo y que disminuye con la distancia. De manera que si yo quisiera hacer un orden creciente de acidez, el ácido menos fuerte sería el ácido acético, después le seguiría el ácido fluoroacético o 2-fluoroacético, y el más fuerte sería el ácido 2,2 difluoroacético. Aquí viene el aumento de la acidez. Pero vamos a poner esta curva bien. Es complicado a veces. Aquí vendría el incremento de la acidez. ¿Qué vamos a ver ahorita? Ahorita vamos a ver hasta aquí, hasta esta lámina que acaban de ver aquí. Vamos a llevarlo acá. Esta lámina, lámina 66. Hasta esta lámina que está acá, vamos a ponerlo en grande. Ujú. Y muevo esto para acá. Hasta esta lámina que está aquí va el parcial de ácido base, es decir, hasta la clase pasada, la semana pasada. Entonces, el examen se separó para que no haya mucho contenido en lo que es lo que dio el profesor Franco, reacciones orgánicas, y ácidos y bases, pero de esos ácidos y bases solo va los ácidos hasta lo que es el efecto inductivo, ¿ok? Entonces hay que tratar de salir bien en este examen porque el segundo parcial sí va todo el tema de acidez y basicidad. O sea, todo lo que va de ácidos y bases de este primer examen y lo que va de ácidos y bases del segundo examen. ¿Por qué? Porque no se pueden separar los temas.
este tema es una materia continua. Entonces, habíamos dicho que hay ciertos grupos, como aquí hay que incluir los grupos alquilo. Disculpen, déjenme ver que llegó un mensaje ahí, creo que eso es una aplicación que instalé. Ujú. A ver si no se interrumpió nuestra grabación. Ok. Ajá, ajá. Disculpen los inconvenientes. Ok, esto es... un momento. Ok, Etsy. Disculpen los inconvenientes que se instaló CapCut mejorar, para mejorar la grabación. Y bueno, hubo un inconveniente. Entonces, fíjense. Entonces, los efectos inductivos, como dijimos con anterioridad, son aquellos que depende de la capacidad de un elemento de donar densidad electrónica en torno al enlace sigma. Existen grupos que son soldadores de densidad electrónica por efecto inductivo, como los grupos alquilo, y todos aportan igual, o sea, un metilo y un tarbutilo aportan igual efecto inductivo. Pero también tenemos grupos que son capaces de atraer densidad electrónica por efecto inductivo. Estos grupos que son capaces de atraer densidad electrónica por efecto inductivo son electroatractores de densidad electrónica. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que estos grupos, por ejemplo, tenemos los halógenos, que son grupos que si yo los tengo en un anillo aromático, X es flúor, cloro, bromo, yodo, atraen densidad electrónica de manera por efecto inductivo menos I, pero son capaces de donar densidad electrónica por efecto inductivo más R. Entonces, tenemos otro efecto importante que vamos a estudiar ahorita, es el efecto de resonancia. ¿Qué tiene que ver con el efecto de resonancia? El efecto de resonancia tiene que ver con la capacidad de cómo la deslocalización electrónica incrementa la acidez. Recuérdense que cuando hablamos de acidez, hablamos de una estabilidad. ¿Pero la estabilidad de quién? Hablamos de la estabilidad de la base conjugada. Por ejemplo, en este compuesto, el paranitrofenol es un compuesto que es ácido, es más ácido que el fenol. El fenol tiene un pKa de 10, el fenol aquí se los voy a colocar. El fenol tiene un pKa de 10, mientras que el paranitrofenol tiene un pKa de alrededor de 7,4, creo, por ahí. Entonces, ¿qué nos dice este valor? Que a medida que yo disminuyo el pKa, la constante de acidez es mayor, ¿verdad? Entonces, eso significa que el compuesto es más ácido. Entonces, el efecto de resonancia me voy yo a explicar por qué, por ejemplo, en una reacción ácido-base, donde tengo el metanol más agua, ¿verdad? Y se me forma metóxido más H3O más. Vamos a poner que esta es la reacción que está aquí. Metanol más agua para formar metóxido, iones hidronio más metóxido. ¿Por qué, por ejemplo, el ácido
mi ácido acético y el ácido metilsulfónico son más ácidos que mi respectivo compuesto de metanol. Y eso básicamente lo vamos a ver por la estabilidad de la base conjugada. ¿Qué ocurre? Una base conjugada como metóxido tiene un grupo alquilo que es dador de densidad electrónica por efecto inductivo aquí, más I. Entonces lo que va a hacer es que va a localizar esta carga de manera significativa. Por ejemplo, el acetato, cuando pierde su protón, él tiene dos estructuras que contribuyen de igual manera a la resonancia, al híbrido de resonancia. Por esto es que él es un compuesto ácido. ¿Ok? En cambio, en el caso del ion metanosulfonato, la carga negativa, cuando se pierde el protón acídico de este protón que está acá, se deslocaliza la carga negativa en torno a tres estructuras de resonancia. Y por eso es que fíjense que el pKa, a medida que incrementa la resonancia y que esas estructuras son contribuyentes, yo me estoy separando de un ácido moderado, como el metanol, a un ácido perdón, a un ácido débil como es el etanol, a un ácido moderado, que es un ácido fuerte en solución orgánica, y a un ácido muy fuerte. Ok, un momento que a veces se congela la pantalla. Vamos a ver algo. Ujú. Vamos a borrar aquí. Ok. Disculpe, se está congelando un poco, pero ya lo estoy solucionando. Ok, entonces, ¿por qué, por ejemplo, podemos decir que el ácido acético, ¿verdad? El ácido acético, que se ioniza en agua, ¿verdad? Para dar iones acetato, ¿verdad? Cuando pierde el protón, más hidronio, ¿verdad? Es un ácido orgánico fuerte que se puede extraer con bicarbonato. Bueno, porque esa base conjugada es muy estable, la carga negativa se distribuye en torno a dos átomos de oxígeno. ¿Qué ocurre? Si yo considero el equilibrio químico del fenol para generar la ionización del fenol, ¿verdad? El fenol en agua, él se va a hidrolizar, ¿verdad? Más H3O más. ¿Qué ocurre? Que ese fenol tiene unas bases conjugadas, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer los híbridos de resonancia del fenol. Disculpen, déjenme ver si acá. Déjenme aumentar el audio por si acaso. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Este híbrido de resonancia, en el caso del fenóxido, se va a deslocalizar por resonancia,
Entonces, ¿qué ocurre aquí? Chicos, lo que está ocurriendo aquí es que si ustedes se dan cuenta, si solo fuera el número de estructuras de resonancia, nosotros pudiéramos decir que el fenol es más ácido que el ácido acético. ¿Por qué? Diríamos que el fenol es más ácido que el ácido acético porque tengo 5 estructuras de resonancia, aquí tengo 2. Pero en verdad, estas estructuras donde la carga negativa que estoy encerrando en un circo se localiza sobre átomos de carbono, son estructuras poco contribuyentes. Y esas estructuras poco contribuyentes no van a contribuir de manera significativa a la acidez. En verdad nada más tengo la carga negativa se localiza, tengo 2 estructuras, pero en verdad se localiza sobre un solo átomo de oxígeno. Es por esto que el pKa del ácido acético es 4,74 en agua, mientras que el del fenol es aproximadamente 10. Acuérdense que a menor pKa el compuesto es más ácido. Y esto se debe a que la Ka es mayor porque la relación que hay entre pKa y Ka es una función inversa de menos el logaritmo de Ka, logaritmo de base 10. Entonces, ¿qué ocurre? Que el efecto de resonancia tiene características muy importantes. El efecto de resonancia es aditivo. Es aditivo. No depende de la distancia. No depende de la distancia. Y es permanente. La resonancia siempre va a estar en una molécula a menos que yo le cambie su estructura molecular. Esto es lo que les estaba diciendo. Fíjense que como el pKa, el ácido acético nada más tiene dos híbridos de resonancia, mientras que el fenóxido tiene 5. Entonces, según esto, nosotros deberíamos esperar que el ácido acético contribuyera de manera muy significativa, ¿verdad?, a la resonancia. Perdón, el fenol fuera más básico que el ácido acético, situación que no ocurre. Perdón, más ácido que el ácido acético. No ocurre porque sus estructuras no son contribuyentes en la misma proporción. Entonces, el efecto de resonancia es acumulativo, no depende de la distancia, es permanente y su magnitud es mucho, mucho, mucho mayor que el efecto inductivo. Por eso es que es más importante. Entonces, aquí va 1H. ¿Qué ocurre? La sustitución de un grupo funcional puede hacer que el efecto de resonancia sea más significativo y facilite a la acidez. Por ejemplo, colocar un grupo funcional en torno a un anillo aromático puede incrementar la acidez. Fíjense, yo coloqué un grupo nitro aquí y el pKa disminuyó de 10 en el fenol inicialmente a 7,2. ¿Por qué se debe esto? Esto se debe a que si yo tengo el fenóxido, ¿verdad?, y yo localizo esta carga negativa en torno al anillo, ¿verdad?, esa carga de negativa del fenóxido puede deslocalizarse por resonancia, inclusive hacia los átomos de oxígeno del grupo nitro. Entonces, eso hace que un grupo nitro que es capaz de absorber densidad electrónica en posición FACS para por efecto menos I y efecto menos R, tenga que estabilizar la base conjugada. Al haber menos localización de carga sobre el átomo de oxígeno, él no va a tener a protonarse para formar de nuevo el reactivo de partida.
Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Acá vamos a enfocarnos por ejemplo aquí. Esto significa, esto que está aquí, significa que yo puedo tener el sustituyente del grupo hidroxilo de acuerdo a esta tabla, ¿verdad? En el fenol. Yo puedo ver, nada más voy a estudiar el efecto del grupo nitro. Puedo tener el grupo nitro en sustituido en posición orto, meta o para. Vamos a considerar los equilibrios ácido-base del grupo nitro aquí en posición, su reacción ácido-base, en posición orto. ¿Qué ocurre con el ortonitrofenol? El ortonitrofenol, al ponerse en contacto con una solución acuosa, ¿verdad? Va a ocurrir un equilibrio ácido-base, el C de un protón, forma el ion hidronio, más, ¿qué va a formar? Va a formar un, este compuesto. Entonces, por resonancia, ¿verdad? Forma una estructura en donde esa carga negativa que estaba inicialmente sobre el átomo de oxígeno, ¿verdad? Es capaz de desarrollarse hacia los átomos de oxígeno del grupo nitro. Entonces, justo aquí está operando el efecto menos I, el efecto inductivo y el efecto menos R. ¿Qué ocurre? Si yo ahorita agarro el grupo en posición para, ¿verdad? Coloco el nitro en posición para, o posición 4 el anillo aromático, me forma H3O más esto que está aquí, ¿verdad? Fenóxido. Y él va a tener también una estructura de resonancia que lo vimos en la lámina anterior. Estoy haciendo el movimiento electrónico de todos los compuestos, los pares de electrones de una vez. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Fíjense que la carga negativa, en el caso de que yo tenga el sustituyente en posición para, también puede desplazarse hacia los átomos de oxígeno del grupo nitro. Por favor, deme un minuto para dar un poco de agua. Y vamos con el grupo meta.
Ok, listo. Muchísimas gracias por esperar. Entonces, ¿qué va a ocurrir con el grupo en posición meta? Con el grupo en posición meta va a ocurrir lo siguiente. Déjenme verificar si todo está bien. Por favor, si tienen alguna pregunta, Daniel o Luis, o sea, pueden hablar, o sea, tienen el micrófono abierto. No hace falta que lo escriban en el chat, es más fácil. Entonces, fíjense, ¿qué va a ocurrir con el grupo cuando yo lo tengo en posición meta? Cuando yo tengo el grupo en posición meta, vamos a colocarlo de color azul. Aquí voy a obtener el grupo hidroxilo, ¿verdad? En agua va a formar H3 o más, perdón, vamos a poner el nitro aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se formó esto, ¿verdad? Aquí ya perdemos la base conjugada. Perdón. Estamos en meta, disculpen. Estamos analizando el isómero meta. Ok, ahorita ya lo corrí. Ajá, tenemos acá. Estamos analizando el isómero meta, ¿verdad? Y aquí tenemos el isómero en meta. Perdí los protones, ¿verdad? Perdí el protón del fenol. ¿Qué ocurre? Aquí está igualito. Voy a localizar por resonancia. Esta carga aquí y esta carga acá. Fíjense algo. Cuando yo muevo esa carga, yo tengo que mover a juro esta carga porque si no exploto el átomo de oxígeno. O sea, yo no puedo dejar esta estructura así, con el NO2 aquí, sin mover este par de electrones que estoy subrayando acá. ¿Por qué? Porque explotaría 2, 4, 6, 8, 10. Explota el átomo de carbono, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? La carga, si ustedes se dan cuenta, ¿qué ha ocurrido? Fíjense que cuando yo tenía el isómero en posición orto y en posición para, la carga negativa entraba hacia los átomos de oxígeno del grupo nitro. Mientras que aquí la carga negativa no está entrando hacia los átomos de oxígeno del grupo nitro. Por lo tanto, si no está entrando la carga negativa hacia los átomos de oxígeno del grupo nitro, nada más está operando el efecto menos I. Y es por eso el efecto atractor del grupo nitro, que el pK sub A del compuesto en posición orto es 714. En posición para es un poquito más ácido, 723 en posición orto, 714 en posición para y 835 en posición meta. Entonces, el sustituyente, el tipo de sustituyente y la posición del sustituyente en el anillo aromático van a variar mucho. eh, como les digo, el efecto de la acidez o la basicidad. Entonces, tenemos grupos como el grupo nitro, nitrilos, ácidos carboxílicos, que son atractores de densidad electrónica por efecto inductivo, ¿verdad? Y tenemos grupos que son dadores de densidad electrónica por efecto más R, como los halógenos, que los halógenos muchas veces se tiende a pensar que el grupo halógeno es un atractor por efecto inductivo, que es correcto, pero es un dador por resonancia. Cuando lleguen a química orgánica 2 y vean la sustitución electrofílica alifática, van a ver que él es un desactivante de las reacciones ortoparadirectores. Entonces, referente al efecto estérico, el efecto estérico que vamos a comenzar a ver ahorita es un efecto de volumen, es un efecto que se da producto de del impedimento estérico de la repulsión electrostática que tienen ciertos grupos, y generalmente el efecto estérico tiende a disminuir la acidez. Vamos a ver este ejemplo. Fíjense, aquí estoy comparando la acidez del ácido benzoico
para formar el benzoato y del ácido 2,6 diterbutilbenzoico. Entonces, yo quiero compararlo, chicos, y vamos a hacerlo en función, vamos a irnos a este programa que es, a mí me encanta, que se llama MolView. La versión vieja me gusta más. 2D, 2D. Clear. Entonces, aquí tengo el ácido benzoico, ¿verdad? Y aquí voy a dibujar a mi respectivo ácido. Perfecto, aquí voy a dibujar a mi respectivo ácido benzoico, pero como mis dos sustituyentes, ¿verdad? Mis dos sustituyentes terbutilo en posiciones 2 y 6. Entonces, aquí limpio la estructura, ¿verdad? Aquí me faltó algo. Ya, disculpe, vamos a poner esto acá. Déjeme deshacer esto porque aquí me faltó colocarle el oxígeno para poderlo hacer. Ahorita sí limpio la estructura. Aquí se ve lo que pasó y vamos a pasarla a 3D. Fíjense, ¿qué está pasando? Con el ácido benzoico que ustedes tienen acá, ¿qué ocurre? Cuando se pierde el protón acídico, eh, aquí, una vez activado el puntero, aquí, cuando se pierde este protón acídico, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir? Esto va a cargar cargado negativamente y esa carga se va a activar por resonancia en torno a los anillos. ¿Qué va a ocurrir acá? Que cuando yo tengo los dos grupos terbutilo, el compuesto gira. Es decir, él ya no va a estar paralelo como está aquí, que están todo el sistema pi conjugado, ¿verdad? Sino que va a estar paralelo, pero este grupo va a estar perpendicular. Entonces, el sistema pi está aquí y él está perpendicular entonces. Eso, a pesar de que las deslocalizaciones entre solo los oxígenos se va a dificultar. Entonces, ¿qué hace el efecto estérico? El efecto estérico es un efecto de repulsión electrostática que sencillamente dificulta o disminuye la acidez. Vamos a ver otro ejemplo con un compuesto de fenol. Déjenme ver si lo tengo aquí más abajo. Ok. Bueno, fíjense, el efecto estérico influye significativamente. Por ejemplo, si comparo, aquí tengo una mezcla de solventes etanol-agua, perdón, metanol-agua, el pKa 5,6, si yo coloco muchos grupos sustituyentes voluminosos, fíjense que el pKa va aumentando y a medida que el pKa aumenta significa que la acidez disminuye. Vamos a ver el efecto estérico aquí. Ok, aquí el efecto estérico de este sustituyente. Aquí tenemos, en este lado tenemos al compuesto. ¿Qué compuesto tenemos? Tenemos aquí el 2,6 dimetil o el 4 nitro, sí, 2,6 dimetil 4 nitrofenol o el paranitrofenol y tenemos el 3,5 dimetil 4 nitrofenol. Vamos a verlo en point to fix para que vean lo que ocurre en Molview. Okay. Yo voy a dibujar de nuevo las estructuras de mi molécula. Esto que está aquí, que se ve estas líneas, es la representación del código SMILE de una molécula, una representación lineal. Entonces,
¿Qué voy a ocurrir? Tengo mi compuesto. Vamos a poner que el fenol ya perdió el protón, entonces lo tengo en fenóxido para que ustedes vean qué va a ocurrir. Aquí tengo el 3,5 y ahorita voy a formar el 2,6. Entonces, mis estructuras las estoy viendo y ahorita lo llevo de 2D a 3D. ¿Qué estamos viendo acá? Acá sencillamente lo que estamos viendo es que fíjense, en el caso del isómero, cuando tengo el isómero, este es el aquí está el fenol que perdió su protón. Y tengo el isómero, este es el 2,6. Los grupos metilo están alejados del nitro, entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, la carga negativa puede localizarse por resonancia en torno a este grupo nitro. Todo el sistema pi, o sea, todo, incluyendo estos orbitales del nitrógeno, el oxígeno, en mi sistema T, todo el sistema T está paralelo. Mientras que cuando tengo el grupo nitro en posiciones 3 y 5, la carga negativa se deslocaliza, pero no se deslocaliza por resonancia, porque el sistema pi está paralelo y aquí el grupo nitro del sistema pi está perpendicular. Entonces, en ese caso, tengo lo que digo, una inhibición estérica a la resonancia por una pérdida de la coplanealidad. ¿Y cuál va a ser más acídico? El 2,6 va a ser más ácido que el 3,5 porque en el 3,5 nada más está operando el efecto menos I, ¿verdad? De el grupo nitro, mientras que en el 2,6 está operando el efecto menos I y el efecto menos R. Disculpen. Entonces, ¿qué ocurre con el efecto del sustituyente? Sencillamente, cuando tengo grupos voluminosos, lo que va a ocurrir es la pérdida de la coplanalidad. Ok, otro factor importante es la formación de puentes de hidrógeno. Recuerden, un puente de hidrógeno es el que se forma entre un elemento electronegativo, por ejemplo, un hidrógeno, unió un elemento electronegativo, ese elemento electronegativo es flúor, nitrógeno u oxígeno, y este a su vez, aquí ocurre, debido a la polaridad del enlace, esto queda parcialmente cargado positivamente, parcialmente cargado negativamente, y esto interacciona con otro hidrógeno. Parcialmente cargado positivamente, parcialmente cargado negativamente. Entonces, forma este compuesto que está aquí. Ok, ¿qué ocurre? Por ejemplo, recuerden, un error súper básico que yo he visto es que un enlace carbono-hidrógeno, chicos, no forma un puente de hidrógeno. ¿Por qué? Porque la electronegatividad del carbono es 2,5 apenas y la electronegatividad del hidrógeno es de 2,1.
Entonces esa diferencia electronegativa es apenas 0,4. Y eso no hace que sea un elemento que forme un, como les digo, un puente de hidrógeno, ¿ok? Tengan cuidado con eso. Entonces, ¿qué ocurre con el puente de hidrógeno? Si el puente de hidrógeno se forma antes de la pérdida del protón, la acidez disminuye. Y si el puente, como en el caso este, que tenemos, por ejemplo, en el caso del orto nitrofenol, fíjense que el puente de hidrógeno se está formando, este oxígeno está parcialmente cargado negativamente, parcialmente cargado positivamente este hidrógeno, parcialmente cargado negativamente, se forma el puente de hidrógeno intramolecular. Y por eso es que el isómero orto tiene un pKa de 7,22 y el para de 7,20 a 7,14 dependiendo del medio de reacción. Generalmente estos son los valores típicos. ¿Qué ocurre? Si el puente de hidrógeno se forma después de que se pierde el protón, por ejemplo aquí tengo, ¿qué compuesto es esto? Este es el ácido salicílico, que es el ácido orto hidroxibenzoico. ¿Qué ocurre? Cuando yo pongo a reaccionar con bicarbonato de sodio o un equivalente solamente de hidróxido de sodio, se va a perder el protón del ácido benzoico y se forma un puente de hidrógeno intramolecular. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejercicio tipo parcial. Esto lo han colocado varias veces. Vamos aquí, fíjense. Un ejercicio típico de puente de hidrógeno puede ser este. Por lo menos yo lo he colocado y lo he visto que lo han colocado en parciales anteriores. Este que está aquí, vamos a romper esto, borrarlo, listo. Y vamos a pegar esto que está acá, listo. La pregunta es la siguiente. Aquí yo tengo dos compuestos, ¿verdad? Y tengo, vamos a ponerlo en negro. Tengo PKSOA1 del ácido maleico y PKSOA2 del ácido fumárico. Entonces, chicos, ¿qué ocurre? La pregunta es, ¿por qué el PKSOA1 del ácido maleico es menor que el PKSOA1 del ácido fumárico? ¿Y por qué el PKSOA2 del ácido maleico es mayor que el PKSOA1 del ácido fumárico? Entonces, lo que está ocurriendo es que si yo analizo la estructura, este es el isómero Z, acuérdense, Z, sustituyentes iguales del mismo lado. Aquí tengo hidrógeno, hidrógeno, aquí tengo hidroxilo, aquí tengo un carbono, hidroxilo, doble enlace. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo pongo a reaccionar esto con agua, ¿qué es lo primero que ocurre? Lo que ocurre es la pérdida de un protón, ¿verdad? En el caso del ácido maleico, vamos a poner que se pierde cualquier de estos protones. Fíjense que la pérdida del primer protón que está aquí forma un puente de hidrógeno que estabiliza la estructura. En el caso del ácido fumárico, más H2O, que forma H3O más. Entonces, ¿qué ocurre con el ácido fumárico? Cuando yo pierdo el primer protón, vamos a poner que perdemos el primer protón de aquí arriba. ¿Qué ocurre? Fíjense que estos grupos, los grupos de ácido carboxílico, están trans a la molécula. Entonces aquí
no se puede formar un puente de hidrógeno porque este hidrógeno que está aquí, este grupo hidroxilo, está muy alejado de la carga negativa que está acá arriba. Entonces, el ácido maleico, su pérdida de su primer protón, es más favorable porque forma un puente de hidrógeno intramolecular que no forma el ácido fumárico. Ahorita, si yo pongo a reaccionar con agua, ¿verdad? ¿Verdad? Y pierdo otro protón, ¿verdad? En esta reacción, déjenme borrar esto de acá. ¿Qué ocurre? Formo H3O más este compuesto que está aquí, hidrógeno, hidrógeno, y ahorita ¿qué va a ocurrir? Que hay repulsión electrostática, y esa repulsión electrostática va a hacer que estas moléculas se repelan, ¿verdad? Entonces, dos cargas adyacentes iguales con similar signo no son favorables desde el punto de vista energético. Aquí yo coloco H2O y aquí tengo H3O más. En el caso del ácido fumárico, ¿qué ocurre? Que ahorita esas cargas negativas, en el caso del ácido fumárico, fíjense que no hay repulsión electrostática. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso del ácido maleico, la pérdida del primer protón es más favorable porque se forma un puente de hidrógeno intramolecular. Pero la pérdida del segundo protón es menos favorable por la repulsión electrostática de cargas adyacentes. En el caso del ácido fumárico, el primer protón no se pierde tan favorable, por eso es que el pKa es más alto, porque no se forma un puente de hidrógeno intramolecular, pero el segundo protón no hay repulsiones electrostáticas. Esta es la manera más sencilla de resolver estos ejercicios, presentando la estructura de los compuestos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si analizamos ahorita el ácido propanoico forma un puente de hidrógeno intramolecular que favorece la salida del primer protón. Pero el segundo, la pérdida del segundo protón para formar, este es el que corresponde al pKa1 y este es el que corresponde al pKa2, es desfavorable porque hay repulsión electrostática, ¿ok? Entonces, una de las características más importantes que tienen los compuestos orgánicos, especialmente con propiedades ácido-base, es que ellos pueden cambiar su solubilidad dependiendo de con qué reactivo estén reaccionando. Por ejemplo, un compuesto ácido, como el que se forma aquí, como el ácido láurico, reacciona con hidróxido de potasio y va a formar mi respectivo carboxilato de potasio. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el ácido benzoico, esto es una sola flecha, ¿ok? Igual que aquí. Es una reacción directa. Y lo pongo a reaccionar con hidróxido de sodio. ¿Qué ocurre? El hidróxido de sodio es una base fuerte, desprotona al ácido benzoico,
para formar benzoato de sodio más agua. Inicialmente el ácido benzoico es insoluble en agua fría, pero en agua caliente sí es soluble y se utiliza para purificar el compuesto. Es un método de recristalización y por lo tanto es insoluble, pero cuando lo pongo a reaccionar con hidróxido de sodio, forma un compuesto soluble que es una sal de benzoato de sodio. Igual ocurre con la anilina. La anilina con el ácido clorhídrico, la anilina es insoluble, pero en ácido clorhídrico una solución al 5%, que eso lo van a hacer en el laboratorio el segundo año, va a formar el cloruro anilonio. Este es un compuesto que es soluble. Esta misma estrategia se utiliza para solubilizar compuestos orgánicos. Por ejemplo, la hidrocortisona, que se utiliza para enfermedades, reacciones alérgicas y enfermedades autoinmunes, tiende a ser insoluble. Entonces, para solubilizarlo, básicamente uno lo que hace es que aquí, si vemos los grupos funcionales, un grupo hidroxilo, una acetona, otro grupo hidroxilo, otro grupo hidroxilo, y aquí tenemos un sistema alfa-beta insaturado. Entonces, cuando yo pongo a reaccionar esto con este grupo, voy a formar lo que forma es una reacción de esterificación. Y esta reacción de esterificación hace que este compuesto sea un profármaco. Cuando ingrese al organismo va a ocurrir una reacción de hidrólisis del éster para formar mi respectiva hidrocortisona. Aquí con esto terminamos la parte de los factores que influyen en la acidez de los compuestos y fíjense que tenemos compuestos que son neutros con unos pKa elevados. Aquí por ejemplo podemos ver el efecto de la hibridación. Si yo les traigo un protón a este ciclohexano, el pKa es de 52. ¿Por qué? Porque este carbono tiene una hibridación sp3. Mientras que si les traigo un protón al benceno, recuérdense que este no está perpendicular al sistema pi, este carbono con una hibridación sp2, fíjense cómo el pKa disminuye a pesar de que ambos son compuestos neutros. Por ejemplo, tenemos el pKa de ácidos orgánicos fuertes, que son moderados, su fortaleza es moderada en agua, que están alrededor entre 5.1 y 4. Y tenemos ácidos orgánicos muy fuertes, por ejemplo, como el ácido pícrico, que cuando yo pierdo el protón, esta base conjugada que está aquí, se deslocaliza por resonancia esa carga entre todo el anillo aromático y entre los tres grupos nitro. Entonces, aquí es muy fuerte porque esos grupos nitros en posiciones, como vimos, en posición orto y para, ejercen efecto inductivo menos I y efecto inductivo menos R. Ok. A partir de ahorita, lo que vamos a comenzar a ver es las bases. Entonces, si yo la acidez digo que un compuesto es ácido, siempre y cuando su base conjugada sea estable, yo voy a decir que un compuesto es básico siempre y cuando yo tenga disponibilidad del par de electrones. Entonces, los ácidos, las bases fuertes en agua son los metales alcalinos, hidróxido de sodio, hidróxido de litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Y la de los metales alcalino térreos. Acuérdense que las bases de los metales alcalinos, como los metales alcalinos pertenecen al grupo 1A y tienen una configuración electrónica NS1, tienden a formar compuestos cuya estructura molecular es MOH. En cambio, en los metales alcalino térreos, como es el grupo 2A de la tabla periódica y todos estos elementos, su configuración electrónica termina en S2, son de valencia 2. La valencia no es lo mismo que el estado de oxidación. La valencia es la capacidad que tiene un átomo de combinarse, mientras que el estado de oxidación tiene que ver con la pérdida de electrones en un compuesto. Entonces, estos compuestos, los metales alcalino térreos, tienen una estructura tipo MOH2. Ok, entonces, en química orgánica nosotros definimos las bases de varias maneras, como
compuestos que son capaces de incrementar la concentración de iones hidroxilo, según la teoría de Arrhenius, compuestos que aceptan protones, ¿verdad? Según la teoría de Bronsted-Lowry, o como compuestos que son capaces de ceder protones. Perdón. Arrhenius incrementa la concentración de iones hidroxilo. Bronsted-Lowry acepta protones y Lewis cede electrones. Ok, entonces un compuesto de Lewis es aquel compuesto que es capaz de ceder electrones. Entonces, en química orgánica, las bases más comunes van a ser las aminas. Y estas aminas vamos a tener aminas alifáticas, como esto, que es una amina alifática primaria, o vamos a tener aminas aromáticas tipo piridínicas, aminas aromáticas como estas que están aquí, tipo alinínicas, que proviene de la anilínicas. Por ejemplo, si yo quisiera comparar qué compuesto es una base más fuerte entre la terbutilbutilamina y la trimetilamina, la base más fuerte sería la amina terciaria. Fíjense aquí, es una amina terciaria porque este nitrógeno está unido a 3 átomos de carbono. Mientras que este nitrógeno está unido a solamente un átomo de carbono. Entonces, aquí tengo 3 grupos metilo que son dadores de densidad electrónica por efecto inductivo más I, que van a hacer que este par de electrones en esta amina terciaria sea muy voluminoso, mientras que aquí tengo un solo grupo alquilo con efecto inductivo más I, que va a hacer que este par de electrones solamente se deslocalice sobre el nitrógeno, pero sea pequeñito. Entonces, ¿cómo yo mido la fortaleza de una base? La fortaleza de una base, está rayado aquí, esto es el LibreOffice que las mueve, se mide por una constante de basicidad, que de acuerdo a la ley de acción de masas es el producto de BH dividido entre multiplicado por la concentración de iones hidroxilo y dividido entre la concentración de la base neutra. Entonces sería la base protonada por la concentración de iones hidroxilo dividido en contra de la concentración de la base neutra. Y lo mido en función del K sub B. Pero el K sub B, recuérdense que el pK sub B es igual a menos el logaritmo en base 10 de K sub B. Entonces, ¿qué ocurre? Que si la concentración de iones hidroxilos, por ejemplo aquí, es igual a 1, el K sub B es igual a 1, que es un valor grande, el pK sub B es igual a 0. Aquí tengo, por ejemplo, el carbonato, que tiene una constante de basicidad K sub B de 2.1 por 10 a la menos 4 y el pK sub B es 3.7. ¿Qué les quiero demostrar con esto? La relación inversa que existe entre pK sub B y K sub B. A medida que el K sub B aumenta, recuerden que el pK sub B disminuye. Ok, vamos a hacer este ejercicio. Deseo comparar, no, vamos a ver, vamos a hacerlo. Deseo saber comparar la acidez de estos 3 compuestos orgánicos. Ok. Deseo comparar la acidez de estos 3 compuestos orgánicos. Tengo el pirrol, que está aquí, que es una amina aromática, ¿verdad? Recuérdense que este compuesto es aromático porque cumple la regla de Huckel, que es, para que un compuesto sea aromático tiene que ser plano, cíclico, conjugado y cumplir con la regla de 4 más 2 pi en electrones. Es decir, yo voy a tener 2, 4, 6, 10 electrones. 14. Esta es una amina aromática tipo anilínica. Y esto, como tal, es la acetamida. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si yo el pirrol, por ejemplo, reacciona en una reacción ácido-base con un ácido muy fuerte, vamos a poner que con el ácido clorhídrico,
para formar su base conjugada va a ser esta estructura, ¿verdad? Más cloruro, como un par iónico íntimo, ¿verdad? O sea, es más cloruro aquí, pero uno lo tiende a dibujar así, lo van a ver en los libros de orgánica. Voy a borrar esto primero. Entonces, ¿qué ocurre? Si a él lo tenemos de esta manera, ¿verdad? Él va a perder su aromaticidad y eso no es estable porque la deslocalización electrónica da estabilidad. En el caso de la anilina, este nitrógeno tiene hibridación, ¿verdad? sp2, ¿verdad? Este nitrógeno tiene hibridación sp2. Y este nitrógeno tiene hibridación sp2. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso de la anilina, él también deslocaliza la carga por resonancia y esos pares de electrones no están tan disponibles. Acuérdense que les dije que la basicidad dependía de la disponibilidad. Pero no hay pérdida de la aromaticidad. Y en el caso de las amidas, recordemos que el carbono, el nitrógeno y el oxígeno pertenecen al periodo 2 de la tabla periódica, y el carbono tiene un Z de igual a 6, el nitrógeno un Z de igual a 7 y el oxígeno un Z de igual a 8. El radio atómico disminuye de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. ¿Por qué es esta explicación? Porque este enlace entre el nitrógeno y el carbono para deslocalizar la densidad electrónica es tan eficiente que prácticamente el nitrógeno pierde su par de electrones. Entonces, si el nitrógeno pierde su par de electrones, el centro más básico de la molécula va a ser el oxígeno. Entonces, las amidas son compuestos neutros. Al menos que tengan alguna otra función en el organismo y sea una molécula con un grupo bifuncional, cuando hay una amida es un compuesto neutro. Entonces, si yo digo que el compuesto A, vamos a cambiar el color para que no se vea tan, que el compuesto A es el pirrol, el compuesto B es una anilina y el compuesto B es una cetamida, ¿qué va a hacer? El compuesto más básico va a ser el compuesto B. Después de esto, sigue el compuesto A y el menos básico va a ser el compuesto C. Entonces vamos a ver si esto es cierto. Aquí yo tengo los valores de pK sub B, pero a mí me gusta analizarlos sin los pK sub B. Fíjense, el pK sub B de la anilina es de 3,36. El pK sub B del pirrol es de 14 y el pK sub B de la cetamida es de 14,5. Mientras el pK sub B sea más grande, sabemos que el compuesto va a ser menos básico. Entonces, si esto es A, B y C, nuestro orden era creciente. B es más básico, le sigue A y después C. Vamos a ver si coincide. C, A, B. Y efectivamente C, A, B. En esta lámina se presenta la relación que existe entre la constante de acidez K sub A y la constante de basicidad K sub B. El producto de K sub A por K sub B me da K sub W. Y el producto del pK sub A más el pK sub B me da pK sub W.
Entonces, esta es la relación que hay. Y esta relación solo es válida para el agua porque recordemos que el pK sub W es 14 en el caso del agua por el producto iónico de los iones hidronio por los iones hidroxilo. Y sabemos que a pH 7 la concentración de cada uno es 1 por 10 a la menos 7. Entonces, yo en base a mis criterios químicos, yo puedo saber hacia dónde se desplazan los equilibrios químicos. Vamos a borrar esto acá. Olvídense de los números, vamos a hacerlo sin los números. Yo quiero saber hacia dónde se desplaza un equilibrio químico. Y tengo el ácido acético y tengo el metilamonio, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ustedes quieran saber hasta dónde se desplaza un equilibrio, ustedes tienen que definir especies. Por ejemplo, esta es base 1, ácido 2. Base 1 tiene un ácido conjugado, ácido 1, base 2. Entonces, aquí el ácido acético cede un protón a la metilamina para formar el metilamonio más el acetato. Entonces, comparen los ácidos a ambos lados de la ecuación. ¿Cuál ácido es más fuerte, el ácido acético o el ácido metilamonio? Esto tiene un pKa alrededor de 10, pero no lo van a saber de manera sencilla. Entonces, si se les hace difícil comparar los ácidos, comparen las bases. ¿Qué base es más fuerte? La metilamina, que es una amina primaria con un par de electrones súper localizados, o el acetato, que es la base conjugada de un ácido orgánico fuerte que está deslocalizado por resonancia, la metilamina, ¿verdad? Entonces, la metilamina va a extraer más fácilmente el protón del, del ácido acético y por lo tanto va a desplazar el equilibrio hacia los productos. Igual ocurre aquí. Comparemos el ácido acético de un lado con el agua del otro, es muy fácil. Este sería ácido 1, ácido 2, base 1, el hidróxido, eh, base 2 es el hidróxido, base 1 es el acetato. Tienen que estar correlacionados entonces. El ácido acético cede un protón al hidróxido de sodio para formar acetato más agua. Entonces, comparamos, ¿cuál es más fuerte, el ácido acético o el agua? El ácido acético. Entonces, es más fácil que el ácido acético pierda un protón y se lo dé al hidróxido que el agua pierda un protón. ¿Y qué base es más fuerte? Comparemos las bases. Es más fácil que el hidróxido es una base más fuerte que el carboxilato, que el hidróxido acepte un protón y por lo tanto este equilibrio se desplaza hacia los productos también. Entonces, ¿qué vamos a estudiar en este capítulo? Vamos a estudiar, déjenme monitorear, ok, todavía nos queda un poquito de tiempo, el tamaño de la base, efectos de hibridación, inductivos, solventes, resonancia y estérico, y cómo todo eso afecta este equilibrio de basicidad. Entonces, el primer efecto es el tamaño de la base. Fíjense. Aquí se comparan los elementos del grupo 6A de la tabla periódica conformado por oxígeno, azufre, selenio y teluro. Grupo 6A de la tabla periódica, configuración electrónica NC2 NP4. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí tengo dos grupos metilo. Ok, hay una pregunta. Déjenme. Ya va, un momentico. Pensé que había una pregunta por el sonido. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Si tienen alguna duda, no. Profe, una pregunta. El lunes vamos a tener el parcial del tema de ácidos y bases. Y ese parcial creo que lo van a mover. No sé si está enterado o qué, porque ese mismo día tenemos otra evaluación de química general, los que están en el laboratorio. Ok, déjame consultar eso y te confirmo. Ok, gracias, profe.
Sí, porque sí, o sea, yo particularmente, fíjate, yo no tengo problema en que se muevan, no sé, pero más o menos tienen una fecha tentativa. Lo que pasa es que Sí, para la están semana. planteando la semana siguiente, el martes, que está libre. Por mí, chicos, por mí en verdad no hay problema. O sea, si lo mueven y es mejor Empresarial. para ustedes, por mí no hay ningún problema, la verdad. Sí, lo que pasa es que se está planteando porque esa misma semana tenemos muchas evaluaciones seguidas. El Sí, por mí martes no, tenemos. por mí, chicos, ajá, creo que hay varios Ah, conectados a través de una sola cuenta. Por mí no hay problema. sí, profe, soy yo. Es que somos como 5 viendo la clase. Ah, ok, Luis, tranquilo. Por mí o sea, les digo, si lo mueven, yo hablo con la profe Maffer y con todos ellos. Por mí no hay ningún problema. Hay que hablar con los profesores y ya. O sea, Ok, sí. orgánica, Sería cuando mejor porque si existe la posibilidad es más cómodo para nosotros debido a que la semana que viene es un poquito fuerte. sí, y hacemos ejercicio, vamos viendo la teoría y seguimos repasando ejercicio. Por mí, la verdad que Sí, no, y orgánica, aparte que no hemos tenido ninguna prepa. sí, dejan hablar con la profe, si no las daré yo, las doy en clase. Oh, ok, perfecto. Déjenme continuar, chicos. O sea, orgánica es demasiado relajado, la verdad. ¿Ven la pantalla? ¿Lo, ¿Pueden ver la pantalla? ¿Quién? ¿Ya pasó algo aquí? ¿De contacto? Creo que no. Sí se ve. Ok, listo. Fíjense, ya vamos a terminar porque sé que tienen parcial de matemáticas. Fíjense, uno de los factores más importantes que uno puede tener es el tamaño de la base también. Fíjense, aquí yo tengo el grupo 6A, ¿verdad? Oxígeno, azufre, selenio y teluro. El azufre, cuando yo asciendo en un grupo, es más voluminoso que el oxígeno, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Este par de electrones va a estar muy disperso y va a ser más difícil de que se done que este par de electrones que están aquí localizados. Entonces, es por eso que el pK sub B, acuérdense que este dimetiléter es menor que el dimetilsulfuro. Acuérdense que a menor pK sub B, mayor es la basicidad. Otro efecto súper importante es el de la hibridación. Vamos a comparar tres compuestos. La piridina, la piperidina y el acetonitrilo. Fíjense que aquí, ¿qué hibridación tiene este? sp2. Acuérdense, a medida que el carácter S aumenta, los pares de electrones están más disminuidos. Aquí, en el caso del grupo metilo, este tiene una hibridación en la piperidina sp3. Entonces, este par de electrones es súper voluminoso aquí. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Que ese par de electrones sea súper voluminoso. Que va a ser más básico. Y en el caso del nitrilo, como tengo una hibridación aquí, sp, el carácter S es muy grande, el orbital S es un orbital interno. Los electrones se van a comprimir, entonces esto va a ser chiquitico. Entonces fíjense, ¿cuál va a ser más básico? El nitrógeno que tenga hibridación sp3. 2.88, parece pK sube más pequeño o más básico. Después el nitrógeno con hibridación sp2 y después el nitrógeno con hibridación sp. Fíjense, me quedan, déjenme ver, dos láminas para dejarlos tranquilos hoy. Vamos a ver cuál nitrógeno es más básico aquí. Tengo nitrógeno A y este nitrógeno voy a llamarlo, en las otras clases le llamé B, pero es un nitrógeno A porque fíjense que los dos son químicamente equivalentes. Y aquí tengo un nitrógeno B. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí voy a ceder mi par de electrones por resonancia. Cuando yo hago eso, yo voy a tener, y puedo hacer dos estructuras resonantes equivalentes, voy a tener H2, carbono, menos esto que está aquí.
Entonces, ¿cuál sería el nitrógeno más básico? El que tiene el nitrógeno localizado y sobre resonancia. El nitrógeno B es más básico que los nitrógenos A. Fíjense este de aquí, que este es más complicado. Ok, este de acá, yo tengo los nitrógenos, déjenme clasificarlos como los tengo para que no se me confundan. Ajá, fíjense. Este nitrógeno, vamos a ponerle que este nitrógeno se llama B, este nitrógeno se llama A, este nitrógeno se llama C, este se llama D y este se llama E. ¿Cuál ordenemos de manera creciente? ¿Cuál es el más básico? Vamos a ver con A. A cede un par, este par de electrones hacia este nitrógeno, pero también hacia este átomo de oxígeno. Fíjense que el sistema es conjugado. Entonces A es muy débil. Vamos a ver el caso de cede este par de electrones hacia acá, pero también lo puede ceder hacia abajo. Entonces es muy débil también. Entonces vimos que A y E son bastante débiles. ¿Y qué pasa con D? También cede el par de electrones hacia C. Pero fíjense que A lo manda por dos partes del anillo, E lo manda por dos partes del anillo. E es una amida, las amidas tienden a ser neutras y poco básicas. Entonces vamos a poner que el menos básico es E y después A. ¿Por qué? Porque ambos mandan los electrones. Vamos a ponerlo aquí. Ambos mandan los electrones hacia arriba del anillo y hacia abajo, y este lo manda hacia aquí arriba y hacia esta parte. D también envía los electrones. ¿Y qué pasó con B? B recibe electrones y C recibe electrones, pero fíjense que C recibe electrones tanto de E como de D. Entonces, el más básico debería ser C y después B. Eso es lo que uno hace con los análisis de acidez y basicidad. Fíjense, cuando ustedes dicen que no tenemos las prepas, fíjense que estamos resolviendo ejercicios, no es netamente ejercicios, pero sí estamos realizando ejercicios en las clases. E, A, D, B, C. Fíjense, vamos a hacer otro ejercicio. ¿Cuál es más básico aquí? ¿Este nitrógeno o este nitrógeno? Acuérdense, basicidad tengo que ver con la disponibilidad. Entonces, ¿cuál es más básico? Este nitrógeno tiene una hibridación ¿de qué tipo? sp3. Y este nitrógeno tiene una hibridación sp2. Acuérdense que a medida que el carácter S aumenta, los pares de electrones son menos disponibles. Entonces, si yo digo que esto es A y esto es B, el pK sub B de A va a ser menor al pK sub B de B. Quiere decir que A en un orden decreciente va a ser más básico que B. ¿Por qué les cambio siempre las cosas y le estoy hablando de pK sub B, orden creciente y decreciente? Para cuando les toque o en la evaluación o el segundo año no se confundan. Esto es lo mismo que yo digo un orden creciente, que A es más básico que B. Y acuérdense, el pK sub B de A va a ser menor que el de B porque es más básico. Fíjense, el pK sub B de A es, discúlpenseme, 5,92 y el pK sub B de B es 10,03. Y ahorita sí, el último, déjenme borrar está interfiriendo acá, la última parte, ¿Cuál es más básico? Tengo 3 nitrógenos. Una amina alifática terciaria porque está unido a un átomo de carbono, a 2 átomos de carbono y a 3 átomos de carbono. Tiene una hibridación sp3. Una amida, esto es una amida, resonancia, hibridación sp2. Y aquí tengo también hibridación sp2, pero no tengo resonancia. Entonces, recuérdense que las amidas son poco básicas. Vamos a decir que esto es C, esto es B y esto es A. Entonces, el más básico en un orden creciente sería C, porque tiene 3 efectos inductivos más sí.
Después vendría el compuesto A, porque es SP2. Y de último, las amidas. Las amidas son poco básicas y se consideran poco neutras. El pK sub B, fíjense, 5,8 bajo 12,1, y este es tan despreciable que no se mide, es alrededor de 14,5. Fíjense, chicos, como yo sé que ustedes tienen parcial hoy, vamos a dejarlo hasta aquí y nos veríamos el día viernes. Entonces, déjenme detener la clase. Hasta aquí la clase número 3 de la sección A, si no más me equivoco son ustedes.